Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos un invitado especial, Ricardo Ruiz Ferráez. Ricardo es licenciado en rehabilitación, es maestro en gerontología social, es experto en electroterapia y es creador también del método Dosage. Pues bueno, buenas tardes, Ricardo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, mi querido amigo Humberto, y muy agradecido de la invitación a este tu espacio para poder compartir con todos y cada uno de nuestro auditorio, pues el área de gerontología y el área también enfocada al área geriátrica. Bien, pues bueno, digo, la verdad es que tengo muchos temas para platicar contigo, digo, para que sepa igual un poquito más la población. Tú fuiste mi profesor en la formación, entonces te tengo mucho aprecio igual. Y, Gracias, amigo, es recíproco. y pues bueno, de hecho eres el primer fisioterapeuta que conozco que se forma en el área de gerontología. Entonces quería platicar un poquito cómo decides formarte hacia esa área, cómo está la maestría que decides estudiar. Y pues bueno, vamos un poquito por ahí. Claro que sí, Humberto, con mucho gusto. Pues bueno, primero que nada, yo creo que tuve la enorme fortuna de poder convivir muy de cerca con uno de los promotores gerontológicos a nivel del sureste mexicano, y hablamos específicamente del creador de la licenciatura en su momento en el estado de Yucatán, que es el doctor Orlando Isaías Piña Basulto, quien junto con otro grupo de profesionales, médicos internistas y tal, como el doctor René Navarrete, por ejemplo, fueron pues los encargados de hacer el primer diseño de estos programas de formación hacia el área gerontológica. Una parte muy interesante es que pues evidentemente visionarios al final del día, muchos años, pero muchos años antes de que suene tanto estos cambios en las pirámides poblacionales que se avecinaban. Yucatán ya estaba proyectado como el cuarto estado a nivel nacional con el mayor porcentual de personas adultas mayores ya viviendo en el estado. Pues ellos adelantaron hacia buscar un perfil que pueda lograr orientar los servicios de atención no solamente desde el área social, sino también ser esos profesionales capaces de detectar cuando el adulto mayor empieza a entrar en necesidades especiales, tanto a nivel psicológico, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de integración familiar, a nivel de detección de determinadas patologías, sean como que ese primer contacto que detecte, que pueda dar una atención de primeros auxilios gerontológicos, por usar esta palabra, y ya de ahí poder derivar a los especialistas. Entonces, aunado a esto, durante mi práctica profesional como fisioterapeuta, yo empecé en una colonia, que es la Colonia Esperanza, en el oriente de nuestra ciudad, en donde la población predominantemente era adulta mayor. Entonces era muy curioso cómo, sin querer queriendo, la misma práctica y el mismo devenir de los pacientes me hacían ver que el 85-90% de los pacientes que atendíamos en ese momento eran pacientes adultos mayores. Entonces yo creo que esa fue como que la primera gran situación valiosa, ¿no? Tener a una persona apasionada del área de gerontología que peleaba desde la política pública, que peleaba desde el nivel universitario, desde fomentar la formación de estos perfiles. Y al final del día, pues eso ocasiona que en el año 2008 la primera maestría en gerontología social a nivel nacional, pues se abre precisamente en el estado de Yucatán. Formamos parte de esa primera generación, fuimos en total 18 profesionales de diferentes áreas, todas multidisciplinarias, que empezamos a formarnos en el área de la maestría en gerontología social. Una palabra que yo creo que siempre le aprendimos al doctor Orlando Piña, y una palabra que fue estandarte del doctor Piña durante todo su proceso en esa gran cruzada gerontológica, fue precisamente ese concepto de gerontolizar las profesiones. Fíjate qué profundo concepto cuando habla de gerontolizar, puesto que, como muy bien han sido tus invitados en esta magnífica iniciativa, Humberto, de la cual te congratulo y te agradezco muchísimo la invitación. Todos y cada uno de los profesionales desde nuestros diferentes ámbitos, desde nuestras diferentes trincheras, sin lugar a duda, tenemos un papel importante en cómo poder abordar las necesidades específicas de este grupo etario. Entonces, algo que me llamaba mucho la atención era que en ese momento, el que era el director estatal del INAPAM, el doctor Diego Beira, por ejemplo, estaba tomando la maestría, él siendo un médico,
junto a enfermeras, junto a contadores, junto a abogados. Entonces el grupo era tan etéreo, era tan heterogéneo, que te dabas cuenta de que no había en una profesión que en algún momento no trate con este grupo etario y no tenga sentidos las necesidades de este tipo de población y cómo se complicaba cuando se les trataba de abordar, por decirlo así, desde un punto de vista no especializado o no sensibilizado hacia el área gerontológica. Es que bien, precisamente eso que mencionas, cuando surge la idea del podcast, que te contaba pues prácticamente todos tenemos contacto con el adulto mayor, ¿no? Entonces, esta frase que mencionas de gerontolizar las profesiones es ideal, ¿no? Todos tendrían que entender cómo es el proceso de envejecimiento para que se pueda respetar de una mejor forma y además atender con una mejor calidad al adulto mayor, ¿no? Sí, yo creo que ese emblema que el doctor Orlando Piña Basulto acuñó de una forma tan sensible, pero sobre todo de una forma tan acertada, no digo tan vigente, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de casi ya más de 16 años de ese momento y sigue siendo una expresión sumamente vigente y sumamente válida, ¿no? Gerontolizar las profesiones desde el sentido de que empezar a abonar en la cultura gerontológica, indistintamente al perfil profesional del alumno o del muchacho. Al final del día, amigo, estamos yendo todos hacia ese camino, entonces ya estamos empezando a abonar al final del día los cimientos de los que otrora y en un futuro, pues serán quienes nos darán el servicio a nosotros, ¿no? Ahorita que ya estamos nosotros más cerca a lo mejor de ese final, ¿no? De ese camino final de vida. Es lo que le digo a mis alumnos de la maestría, siempre les digo, les tengo que formar bien porque ustedes me van a atender, entonces, Es correcto, amigo, es la mejor inversión que podamos hacer. así es. Ahora, entrando un poquito más en el tema de la gerontología, la verdad es que creo que a nivel social hay un poco de confusión de qué es lo que hace el gerontólogo. Me parece que muchas veces lo ven como el cuidador simplemente, y a mí parte de lo que me ha traído este podcast es aprender mucho de diferentes profesionales que me han hecho ver cómo el gerontólogo se vuelve un eje en el cuidado del adulto mayor. Como mencionabas al principio, identificar factores de riesgo, identificar situaciones. ¿Qué más podríamos platicar que hace el gerontólogo? Mira, me acabas de hacer una pregunta en la que definitivamente trataré de formulártela de la manera más apropiada. No, a lo mejor no soy la persona indicada para hablarte propiamente del perfil del gerontólogo, pero sí te puedo decir que el gerontólogo es una persona, o es, no una persona, es un profesional. En primero que nada, es un profesional, es una licenciatura de 5 años. El gerontólogo es un profesional como cualquier otro licenciado que está especializado en un objeto de estudio en particular, que es el proceso de envejecimiento, pero desde ese microciclo que podemos conllevar en ese microuniverso que es el individuo, centrado en el estudio, que es el individuo, pero también en ese mesociclo, cuando ya hablamos de sus ambientes y redes familiares, redes de apoyo, pero también como el macrociclo, que ya es la sociedad, reacciona hacia la integración de estos personajes dentro de una vida dinámica y dentro de una vida integrada. Entonces, el gerontólogo es un personal sensible, primero que nada, sensible a un espectro más allá de la cuestión individual del paciente. Es un paciente, es un profesional que está entrenado para poder detectar cuáles son las interacciones familiares que el paciente tiene, cuáles son las dinámicas que pueden favorecer o que pueden entorpecer un proceso de integración y adaptación de independencia. Y punto número 3 que yo consideraría más importante es un profesional completamente capacitado para poder ejercer una opinión de detección de tamizajes en el adulto mayor. Entonces, yo siento que puede ser, así como nosotros fisioterapeutas muchas veces somos las manos y los ojos de nuestros médicos, que por la convivencia diaria con el paciente vemos cosas que a lo mejor el médico fisiatra no ve en la consulta, el gerontólogo a su misma vez es el mismo personaje dentro de ese modelo. Es la persona que puede, por la convivencia diaria, detectar procesos anímicos, afectivos, de patología, banderas amarillas, que pueden adelantarse a la detección oportuna de procesos patológicos que a lo mejor al médico tratante o al fisioterapeuta cuando estamos abordando al adulto mayor pudiéramos pasar por alto. Entonces yo sí considero que es un personaje
de capital valor en una atención integrada y en una atención de calidad multidisciplinaria para una persona adulta mayor. Bien, yo recuerdo que, o sea, cuando nos diste clase, pues bueno, ya tenías la formación de gerontólogo, luego continúas con tu formación como especialista en electroterapia, eres uno de los especialistas más reconocidos a nivel nacional e Muchas gracias. internacional inclusive, este, pero no soltabas esa parte de la gerontología, porque del primer curso que yo asistí contigo, estaba enfocado al láser y siempre se enfocaba a la parte de las úlceras por presión. Así ¿Cómo cambia la dinámica de un paciente con una úlcera por presión el utilizar estas nuevas tecnologías que pueden servir para mejorar su calidad de vida? Wow, qué buena pregunta. Pues mire, el adulto mayor en primer lugar es una entidad que a diferencia del paciente joven, que el paciente atleta, es un paciente que hablando de agentes electrofísicos de antemano, tiene reglas diferentes, tiene reglas completamente diferentes. Una de las primeras reglas importantes que tenemos que identificar es que por el mismo proceso biológico donde las tasas basales y las capacidades metabólicas del paciente, por pura definición, ya encuentran un proceso de aletargamiento en sus velocidades de desarrollo. Esta curva de desarrollo tal cual que ya empieza ese declive, por ejemplo, hace que sus funciones de recepción de la energía sean considerablemente más bajas en comparación de cualquier otro grupo etario. Y esto responde no solamente a la capacidad de respuesta metabólica, también en las características propias del envejecimiento al aumentar la queratosis, al presentarse la sarcopenia, al haber mecanismos de neuroconductividad deprimidos, hace que la percepción de la mayoría de los agentes electrofísicos requieran una dosis de aplicación normalmente más baja para que a través de una curva IT pueda ser una aplicación más prolongada. Y de esta forma le demos tiempo al cuerpo de generar una adaptación. Por otro lado, en los adultos mayores, por ejemplo, sus mismas características de impedancia, como vamos a encontrar en la piel queratosada, en la piel que presentan más resequedad, que presentan mayores porcentajes grasos, que ya genera de por sí un aumento en la resistencia, nos obliga también a considerar algunos agentes electrofísicos o más bien algunos insumos de la terapia, a lo mejor como no las primeras opciones. Y hablemos algo muy sencillo, yo lo platico mucho en los cursos de electroterapia, con adultos mayores prefiramos evitar electrodos autoadheribles. Este tipo de electrodo genera muchísima resistencia a nivel tisular. Si utilizamos algún tipo de corriente, sobre todo que maneje una frecuencia baja, que opone mayor resistencia a nivel tisular, pues vamos a poder observar en estos pacientes normalmente arcos voltaicos, arcos eléctricos, que se suelen ver por el tipo de piel. Entonces, en ese tipo de casos, yo sí recomiendo electrodos húmedos, por ejemplo. Y de esta forma vamos como algunas tecnologías se tienen que ir adaptando hacia esas características del adulto mayor. Muy diferente a lo mejor a lo que veríamos en un paciente pediátrico. En un paciente pediátrico son pacientitos con una curva de desarrollo biológico en plena subida. Entonces sus velocidades de respuesta son sumamente aceleradas, como pasa con el deportista. Entonces, hay muchas de las tecnologías en ese sentido que yo creo que el único matiz que debemos considerar en ellos sería que sean aplicaciones de intensidades más bajas para poderlas hacer un poquitito más prolongadas y darles mayor tiempo de absorción. La clave, yo creo, en un adulto mayor radica en ese elemento. Y ante esta ola de desacreditación de los agentes físicos que todos hemos visto y que no estoy de acuerdo precisamente el día de hoy, se comentaba antes de grabar que tenía una clase, es una clase de una materia nueva que se llama razonamiento clínico, ¿no? Donde hablamos del pensamiento crítico y yo les explicaba que esta ola de desacreditación viene precisamente de la evolución de la fisioterapia en la cual, si la vemos hace 20 años, se abusaba de los agentes físicos, evidentemente, ¿Es correcto? y hoy en día estamos hasta digo, el ejercicio terapéutico tiene que ser la base del plan, pero estamos abusando al decir que ningún agente físico sirve para nada. ¿Tú en qué lugar pondrías en la necesidad de utilizar un láser para cerrar una herida, por ejemplo? O sea, ¿qué tanta evidencia hay? Viendo costo-beneficio, aunque al final de cuentas no siempre es lo único que tienes que comparar, ¿no? Claro, claro, fíjate, yo creo que aquí habría una cuestión.
Yo creo que hubo una cuestión más profunda, amigo, porque fíjate, evidencia clínica, por ejemplo, hablando específicamente de elementos de reparación tisular, eh, láser en tejidos blandos, así como magnetos en tejidos óseos, es lo que mayor evidencia clínica tiene y por todo el mundo hay evidencia de sobra respecto a ello y todas apuntan hacia lo mismo. Yo creo que aquí la clave estaría más bien en saber identificar como profesional en qué casos sí te sirve y en qué casos no te sirve. Porque es muy cierto, hay determinado tipo de lesiones o determinado tipo de heridas, sobre todo de tipo vascular, por ejemplo, heridas de esta naturaleza, pacientes con lesión medular, que el paciente trae un elemento metabólico agregado, no es solamente la presentación de la úlcera, en donde este tipo de agentes electrofísicos, y hablamos inclusive de más profundos, deep oscillations, equipos, por ejemplo, como corrientes de baja frecuencia, llámale alto voltaje, llámale corriente microcorriente, llámale corriente galvánica, cualquiera de estas, este paciente o estos pacientes no van a ser tributarios a ese tipo de terapia. Entonces, muchas veces sucede lo siguiente, al no saber seleccionar en qué pacientes sí utilizarlo y en qué pacientes no utilizarlo, radica esa experiencia en la que decimos, pues sabes qué, esto no sirve para cicatrizar heridas. Depende de qué tipo de heridas me estás hablando. Entonces yo sentiría que muchas veces en los agentes electrofísicos, coincido plenamente contigo, se ha abusado de ellos, se les ha atribuido muchísimas capacidades que en el paciente correcto y con la dosis adecuada van a dar resultados. El problema es que estamos generalizando que todos los pacientes reaccionan igual a todas las dosis o todas las patologías pueden ser tratadas con el mismo agente físico. Yo creo que hoy por hoy identifiquemos que la terapia manual, el ejercicio, los agentes electrofísicos son terapias que pueden coexistir para mejorar un medio ambiente. Entonces, yo siempre lo digo con este tesón y con la mejor de las intenciones cuando doy una formación en agentes físicos. Aunque soy un apasionado de los agentes electrofísicos, no me gusta nunca vender la idea o tratar de vender la idea de que con tecnología y con agentes electrofísicos reparas cualquier cosa, porque eso no es cierto, es una mentira, mentiría al decir esto. Yo creo que sería una opinión tan limitada como el que quiera decir que todo lo va a hacer con las manos, igual de limitado uno que el otro, igual de mentiroso uno que el otro. Al conocer lo que podemos apoyar desde un área a otra área, el que va a obtener los mayores beneficios definitivamente será siempre el paciente. Pero es parte de la evolución de la fisioterapia, ¿no? Yo creo que tenemos Sin que duda. esperar y poco a poco todo se va a ir asentando también. Sin duda, yo creo también, y fíjate amigo, en 20 años que tengo ya en este ambiente de la fisioterapia, también te lo tengo que platicar porque es una tendencia que la vemos cíclicamente. La fisioterapia va a ser como, y disculpa esta analogía, pero la fisioterapia va a ser como la moda, ya sabes, la moda de los 70 está regresando ahorita. Entonces, estamos redescubriendo, me acuerdas un par de años que se redescubrió en los conceptos como POL, por ejemplo, se redescubrió el concepto de tensigridad, el concepto de oscilación, era algo de los años 60, de Seidler, de Walder, o sea, ya sabes, pero como que lo revalorizamos de repente y agarró un nuevo brío, agarró un nuevo auge y de repente, wow, ya todo es tensibilidad, ¿no? Ya todo es oscilación. Digo, está bien, es una tendencia. Y esta tendencia, así como cualquier ola, va a subir, va a tener una estabilidad, va a tener una meseta, vuelve a bajar y eventualmente otra cosa volverá a surgir. Entonces, de repente, la terapia siempre va a tender, yo siento, es cierto, también hay que decirlo de esta forma, con respecto al método científico que va buscando tratar de evidenciar todo, hay factores que es difícil aislar en un proceso de terapia para decir esto es lo que funcionó y esto es lo que no funcionó, porque hay tantos elementos individuales en el paciente, desde hábitos, desde mecánicas, desde cuestiones metabólicas en un usuario, que sería tan imposible aislar solamente un factor terapéutico y decir, esto es lo que resuelve todo, que yo siento que es lo que ha hecho que la terapia sea tan dinámica, amigo. Ha hecho que las opciones de corrientes terapéuticas, de ideas y métodos terapéuticos sean tan variados y sean tan amplios. Eso yo creo que es una riqueza dentro de nuestra profesión, sin lugar a duda. Y es que, o sea, lo que mencionas, ¿no? El simplificar las cosas tanto y decir, bueno, en esta investigación vamos a separar el agente físico del ejercicio o de X.
Ujú. situación del paciente, es un error porque el paciente no es así de simple, el paciente tiene una alta complejidad, entonces no podemos hacer eso y lo hemos hecho desde la antigüedad, ¿ah? Porque los libros de anatomía, por ejemplo, Ujú. te muestran los músculos muy bonitos y separados y yo lo primero que le digo a los alumnos es, no es así, o sea, me Así encantaría no es. llevarlos a todos a un anfiteatro y que vean el desmadre que es el cuerpo, ¿no? O sea, todas las fascias que conectan, muchas veces no encuentras dónde termina un músculo y empieza el siguiente, o sea, el cuerpo no está separado en partecitas, no somos legos, ¿no? Es correcto, es correcto. Y mira, y visualizar, creo que acabas de decirme una expresión que me llena de gusto, amigo, me llena de gusto y te la reconozco como tal. Tratar de hacerles saber a las nuevas generaciones que nuestra profesión es una profesión que maneja múltiples sistemas de forma simultánea. Entonces, cualquier estímulo que sea aplicado a un sistema produce todo un desencadenamiento de respuestas generales a nivel neurológico, a nivel muscular, a nivel de fascias, a nivel de órganos, a nivel de vísceras. Entonces, no existe posibilidad de que al aplicar cualquier tipo de agente que condicione una aceleración en el metabolismo, no te pueda beneficiar un ejercicio. Entonces, partiendo de allá, es donde tenemos que reconocer que a lo mejor el agente físico no va a curar el trastorno o la disfunción, pero va a mejorar el medio ambiente, va a mejorar el metabolismo para que tu manipulación sea más eficiente, para que tu aplicación del ejercicio sea con mayor tolerancia del paciente, que le generemos al paciente una sensación, si quieres, propioceptiva, por llamarlo así, pero le dé confianza para hacer sin un miedo al dolor una actividad. Eso entonces ya es un beneficio para el paciente. ¿Por qué privarlo de ello? Entonces, yo siempre siento que la terapia al final del día se vuelve una experiencia para el paciente, una experiencia que puede disfrutar, una experiencia que el paciente recibe y en la privada paga por ese servicio. Entonces, mientras más cómodo se lo hagamos, mientras más agradable se lo hagamos por el paciente también, no olvidemos que es un servicio que el paciente lo busca por una necesidad. Entonces, tenemos que ser también esa mano amiga del paciente para que el paciente pueda sentir también en la terapia que no es algo tortuoso, que no es algo molesto. Mira, y hablando de nuestros adultos mayores, amigo, que muchos de ellos traen de repente ideas, ya te las imaginarás, un poquitito, pues de la época donde a ellos les tocó escuchar de la terapia. Muchos de mis pacientes, amigo, y te platico estas experiencias, han llegado al consultorio y te lo prometo, han llegado con miedo y te dicen, oye, es que me dijo el doctor que la terapia me va a doler. Y yo, no, señora, la terapia no duele, la terapia no le va a doler. La terapia vamos a hacer esfuerzo, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer actividad, pero siempre vamos a buscar que la terapia sea dentro de sus rangos de tolerancia. Esta terapia no crea que le vamos a torcer la mano, no crea que le vamos a obligar a hacer algo que usted no pueda. No, poco a poco vamos a lograr los objetivos. Y es una parte interesante en el adulto porque el adulto mayor sí se queda con aquella idea de aquella terapia, no sé, arcaica, de que lo amarrábamos un potro y le estirábamos, ¿no? Digo, esas terapias, si bien ya no se utilizan, ya no es la forma moderna de trabajar, pero es todavía la concepción que el paciente tiene. Bueno, pero no sé hasta dónde podemos decir ya no se utilizan. Digo, también mi experiencia ya tiene un rato, ¿no? Porque cuando yo hice mi servicio, que ya tiene casi 10 años, no, más de 10, un poquito más de 10 años, Uh -huh. cuando nosotros les presentábamos a los que estaban de responsables en el área cosas relacionadas con terapia manual, nos tacharon que eso era apapachoterapia, Ajá, sí te que creo, sí no te era creo. así, ¿no? Que había que hacer sufrir al paciente y que era parte de la rehabilitación. Y bueno, tío, o sea, échale 10 años, ¿no? No es tanto tiempo. No sé hoy cómo se encuentran las instituciones públicas, pero no sé si haya avanzado mucho, ¿no? En cuanto a eso. Bien, yo creo que sí, y tengo que abonar y tengo que abonar a precisamente la relevancia del paso de ustedes por esas áreas. Y es la realidad, o sea, tengo que plantearlo desde el punto de vista de darle su verdadera valía y sobre todo ponerlo en esa perspectiva. Cada generación de profesionales que pasa desde el servicio social, desde la pasantía, por un servicio público, va generando ese cambio en la mentalidad del personal que se queda al final del día al frente de las instituciones. Hoy por hoy, sí te diré que, por ejemplo, en el Seguro Social, en el ORAN,
El 80% de la plantilla profesionales actualmente ya son de ya son de mi generación, o sea, ya son, o más jóvenes que yo. Entonces, a lo que yo voy es que ya son de esas nuevas olas que vienen con otras ideas, que vienen con otros chips, y yo creo que eso ha mejorado muchísimo la calidad en los servicios. Ahora, también hay que ponerlo, y no quiero que se me malinterprete esto, sabemos que organizacionalmente a nivel público, las carencias que puede tener un sistema, no por deficiencia de los profesionales, no por deficiencia del cuerpo médico, no, 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 no quiero decir nunca eso, por la necesidad del servicio ante la demanda de usuarios, pudiera llegar a condicionar en algún momento a lo mejor que los servicios no se den de la forma ideal como los profesionales lo pueden hacer en sus privadas. Eso No, también es... definitivamente, ¿no? Yo cuando terminé el servicio, me quedé unos años, 3 años trabajando en el hospital, Ujú. en el Orán, y era así de 3 pacientes por hora, ¿no? Y aún así tienes lista de espera, entonces, sí, Pues definitivamente lo que puedes hacer es muy limitado, ¿no? Dices, bueno, sí, yo sí voy a poner programas de ejercicio. Aún así no son programas personalizados, ¿por qué? Porque no, pues no tienes el tiempo. O sí, sea, sí. es muy, muy difícil, ¿no? Y sí, Y lo por, entiendo que es una limitante. y por ejemplo, Humberto, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué estrategia utilizabas tú? O no sé, yo me imagino, de repente habrán pacientes con patologías tan diferentes, no sé, una lesión de hombro, una lesión de columna y una de rodilla, ¿no? Y tienes una hora para atender a los tres. Entonces, no sé, ¿qué estrategia usabas tú para darle una rutina a uno, una rutina a otro, una rutina a otro? ¿Qué hacías? Primero eran rutinas prearmadas, ¿no? O sea, no podías dosificar de manera individualizada. Y yo sí en mi mente decía, bueno, aunque debería de poner X agente físico antes del ejercicio, no voy a acabar si lo hago así. Entonces a doña Juanita la voy a pasar a hacer ejercicio, a don Pedrito lo voy a pasar a tal lugar y a fulanito le pongo su agente físico. Cuando termine de ponerle su agente físico, doña Juanita está acabando de hacer ejercicio y la tengo que mover a X lugar y así vamos rotando. Claro, posteriormente igual metimos practicantes y yo sí me tomaba el tiempo de que vamos a capacitarlos para que yo le diga, ¿sabes qué? Doña Juanita, es tu responsabilidad. Si tienes duda, venme a ver, no estoy acá, no me voy a ir. Pero pues ya podemos atender con una calidad todavía mayor. Claro, mira, excelente estrategia. Integrar a esas nuevas generaciones, yo creo, a esa corresponsabilidad de que al final del día el alumno que está llegando a un servicio de esta naturaleza, la mejor forma de aprender, además de la asesoría que le dan los profesionales, como en este caso tú le estabas dando, es obviamente que puedan meter las manos, que el alumno no tenga miedo a meter manos, porque híjole, ahorita yo creo que nos vamos a enfrentar y en ese sentido, ahí sí, amigo, lo tengo que decir, te admiro doblemente porque no quiero estar en tus zapatos en este momento. En estos colegas que les tocó este desafortunado episodio histórico que fue la pandemia, donde parte a lo mejor de sus primeras prácticas integrativas, de sus primeros acercamientos clínicos al hospital o a la clínica, lamentablemente no se pudieron hacer de la forma en la que estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, es un reto nuevo que vamos a tener como a estos chicos compensarles estos 2 años o este año y medio a lo mejor que no metieron las manos como lo hiciste tú en la carrera, como lo hice yo en mi formación, que desde primer año estabas metiendo manos, ¿no? Entonces, sabemos que esta profesión es de destreza, que se realiza ejecutando. Entonces, esto es un reto tremendo, amigo. Ya creo que te voy a Digo, dejar pensando en la tarea tremenda, cómo se va a hacer, ya pero vamos trabajando en eso, ¿no? La verdad es que si te pones a pensar, una de las opciones siempre es, pues los mando a más prácticas. Pero también hay un sistema que está saturado de practicantes, ¿no? ujú. Por ejemplo, mis practicantes desde segundo semestre salen a campo clínico, Sí, entonces, o sea, son demasiados. Entonces optamos por, entonces no voy a reforzar con practicantes, sino voy a reforzar con profesores. Al tener más profesores le dan una atención más especializada a cada uno de los alumnos y los podemos guiar y orientar. Pero es un tema, o sea, sí, sí, no digo que la forma en la que lo hacemos sea la perfecta, pero ya estamos trabajando en ese, sí, eso que dices, sí, nos quita el sueño un poco. híjole, no, tremendo reto, amigo, tremendo reto. Fíjate que en este sentido, es yo creo cuando nosotros tenemos que revalorizar a lo mejor la oportunidad histórica que a ellos se les presentó en su formación, que lamentablemente no había forma de predecirla. Todas las instituciones hicimos lo mejor que estaba en nuestras manos para poder seguir adelante, pero va a ser innegable que algunas de estas secuelas que va a dejar este proceso con ellos, vamos a tener que ver buscar las mejores estrategias para tratar de compensarlas.
Sí, yo creo que todos están están poniendo su granito de arena. Yo exhortaría a las generaciones a ser autodidactas y acercarse a quien puedan para que no perder o sea, eso que se necesita de la práctica, ¿no? Y ese tocar y mover y aprender. Yo me acuerdo que seguía viendo pacientes en la pandemia y me decían, pero pues estás dando clase en línea, ¿no? Y le decía, sí, pero imagínate qué difícil es. O sea, no sé, por ejemplo, era alguien que le estaba tratando cervicales. Y le digo, ¿cómo le explicas en línea lo que estoy sintiendo? Y te decían, Claro, ah, no, sí, claro. O que te diga el alumno, profe, ¿cómo lo estoy haciendo? Pues se ve bien, ¿no? O sea, no sabes de qué está tocando, ¿no? O sea, esa es una frase que usamos mucho, ah, se ve bien. O sea, porque dices, pues sí, parece que sí, pero claro, no, claro. no está nada fácil, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un momento histórico en donde cada acción, cada actividad que nosotros tomemos ahorita en pro de este beneficio a nuestros muchachos, cada actividad que se haga de fortalecimiento, cada actividad que las universidades en ese afán de tratar de apoyarlos, obviamente sea correspondido por el compromiso de los alumnos, por su asistencia y sobre todo también porque sepan que eso que se les está dando, si no le echan ellos todas las ganas de estudiar, de seguirse formando, no va a ser suficiente para compensar esos 2 años. Ellos yo creo que se van a enfrentar ese reto cuando estén ya más próximos, yo siento, al servicio. Hace poco estaba platicando con unos chicos que tuve el gusto de conocer y me decían, pues Ricardo, como que estos 2 años de pandemia, pues la pasamos bien suave en la casa, pero ya que vamos a salir a las prácticas, ahora sí ya tienen el miedo de decir, oye, y si no lo sé hacer, porque bueno, según yo, nunca lo he hecho. Y pues sí te creo, claro que te creo que nunca lo hayas hecho. Y ya vas a enfrentarte a pacientes a lo mejor sin esa destreza de esos pequeños acercamientos o esa oportunidad de haber observado a otros profesionales hacerlo antes de que tú tengas que aventarte. Sí, platicaba con mis pasantes ahorita, los que se quedaron en la clínica de la universidad, porque bueno, agarré unas horas también en la clínica para poder, pues, ver estos cambios que se están llevando y cómo vamos a implementarlos y demás. Y me decían, es que me siento muy nervioso, ¿no? Era el primer paciente que veíamos. Era un paciente de confianza, alguien de casa, ¿no? Y me decían, es que me siento muy nervioso. Y yo, a ver, tranquilo, aquí estás en confianza, ¿no? Lo que vayas a echar a perder, mejor que sea de una vez, ¿no? Y la verdad es que muchas veces saben, o sea, porque, ah, ok, Claro. es que sé que para hacer esta prueba tengo que hacer esto, esto y esto. Y yo decía, bueno, pues vas, o sea, hazlo. Y lo hacen bien, ¿no? Pero necesitan tener esa confianza de que hay alguien con ellos, de que los orienten y seguirlos guiando en ese proceso, ¿no? Creo que acabas de decir lo más importante, pasar del conocimiento teórico al conocimiento ejecutante, o sea, poder ya desempeñar la tarea que en teoría leíste, que leíste el concepto a lo mejor, y ya aterrizarla a una ejecución. Cuando llevamos al alumno a ese ambiente aplicativo, ya creo que el conocimiento se cristaliza y se pasa a un siguiente nivel de abstracción, y ya de esta forma, pues la comprensión se vuelve muchísimo más profunda. La verdad es que luego voy brincando de tema en tema, pero no quiero que se me olvide esta pregunta. Dígame. Eh, Platicábamos sobre los cambios que se dan y cómo un estímulo puede desatar una serie de cambios en el sistema de un adulto mayor. Y hoy en día, gracias a la evidencia científica, hemos encontrado que algunas de las cosas que hacemos, pues bueno, el efecto que tiene mayormente es el efecto placebo. Precisamente platicaba con los chicos que hemos satanizado a la palabra placebo también, porque un efecto placebo no necesariamente es algo negativo, ¿no? Yo les decía que si una técnica va a tener un efecto placebo, pero la complementas con otras técnicas, con el ejercicio y con muchas otras cosas. Y ese efecto placebo te va a ayudar a que el paciente se apegue a su programa de tratamiento. Pues bueno, evidentemente va a ser algo positivo, ¿no? El problema vendría en que tu tratamiento lo bases con todo placebo, ¿no? Entonces, Es correcto. El exceso de placebo. el exceso de placebo. Mi pregunta viene entonces en, ¿qué agentes físicos consideras que ese efecto placebo es más fuerte que el propio efecto físico, biológico que pudiera... O sea, que digas, este agente físico se lo pones al paciente y siente que se curó y, o sea, no, no va por ahí, ¿no? O sea, todavía falta esperar un Claro, proceso. claro.
Pues mira que has hecho una pregunta muy buena. Yo creo que definitivamente, digo, en el entendido de la forma usual de manejar, por ejemplo, un ultrasonido terapéutico, yo creo que diría el ultrasonido. Sería a lo mejor uno de los más notorios. Y cuando te hablo del ultrasonido es porque la mayoría lo están aplicando para músculos, por ejemplo, sabiendo que el músculo absorbe muy poco del ultrasonido. Digo, para empezar, no es para músculos. Y la mayoría lo aplican para músculos, ¿no? Digo, esperando pues una cosa milagrosa, ¿no? Entonces, de entrada, yo sí diría, pues bueno, el paciente siente la propiocepción, el paciente siente el estímulo del cambio térmico, el paciente siente los elementos propios del gel, de la estimulación mecánica, y el paciente lo asocia a un factor de beneficio. Esto yo creo que es una parte intangible de la terapia. En su momento, agentes físicos como la corriente eléctrica, por ejemplo, que las neurociencias de repente, no, que el Day Control System no sirve para nada. Y bueno, estudios de Michelle Cameron demostraban cómo al bloquear las aferencias de las astas posteriores con naxalona ya no se saturaban de neurotransmisores, a diferencia cuando se trabajaban con corriente eléctrica sin el inhibidor, se llenaban de neurotransmisores. Entonces, son vías que todavía no conocemos a la profundidad como para decir no sirven. Sin embargo, en la clínica y en la percepción de los pacientes y sobre todo en la concepción que el paciente le suma a la terapia, se ven cambios que por más que los tratemos de convencer, no se dejarían hacer sin una aplicación de este tipo de agentes físicos. La parte de los agentes electrofísicos, yo sentiría que el ultrasonido sería a lo mejor uno de los que más asociarían este efecto placebo. Otro al que podríamos hablar en un momento dado de este tipo de efectos cuando no tiene un objetivo claro, sobre todo en dosificación y en modelos de resonancia iónica. Los magnetos, por ejemplo, es otro agente físico que no se siente, que no se percibe, pero si nosotros conocemos que el ácido hialurónico y los gags de colágeno y los condrocitos vibran entre 10 y 30 Hz de frecuencia, y si tengo una onda sinusoidal todavía mejor, logro sincronizar las frecuencias a esa capacidad de respuesta del material, ya estaremos trabajando entonces en alguna artrosis, en alguna artritis. Pero si no conocemos estos parámetros y metemos nada más un magneto a 100 Hz o a 50 Hz, porque la máquina viene así, tenemos el problema de que a ese tipo de frecuencias, por ejemplo, pues ningún GAC reacciona, ningún condrocito reacciona, ningún ácido hialurónico reacciona. Entonces le estamos dando completamente un placebo que el paciente al tener cambios ortostáticos en la circulación va a percibir el hormigueo probablemente normal en un magneto, sentiría alguna percepción parestésica normal por el cambio de oxigenación. Entonces, este tipo de efectos, por ejemplo, el paciente los asocia como un efecto benéfico, cuando propiamente no quiere decir que estuvimos haciendo una dosis apropiada para el objetivo de terapia. Entonces, yo sí creo que agentes electrofísicos en adultos mayores tienen un lugar muy especial, porque el adulto mayor, si hay algo en lo que el paciente confía, y no quiero, por favor, querido amigo, no quiero que esto se me malinterprete, no quiero que esto se me malinterprete. En La Habana, un autor muy querido, un profesor muy querido, nos decía, Ricardo, en la terapia se vale todo, menos engañar a tu paciente. Entonces, fíjate que era muy curioso cómo me llevé la experiencia de que los adultos mayores son muy devotos y muy creyentes de la mano del terapeuta. Entonces solamente quieren que tú los trates, que tú los agarres, te ven y te lo dicen hasta como broma, ¿no? Te veo y me siento mejor porque sé que tú me vas a atender. Entonces el paciente tiene ese lazo afectivo, emocional, mucho más marcado a lo mejor que en otro grupo etario. A lo mejor únicamente diría los pediátricos tendrían ese rapport con sus fisioterapeutas, pero en el caso del adulto mayor es un rapport consciente. El paciente sabe quién eres, el paciente va a verte y me han tocado muchísimos pacientes que me llegan diciendo es que Ricardo, ¿sabes qué? Me ponen lo mismo por tu compañero y no me siento igual a cuando me lo pones tú. Entonces, a lo mejor se los pones exactamente igual, es exactamente lo mismo, pero el paciente lo siente y lo percibe de una forma distinta. Recordemos que la terapia también tiene esos elementos que no vamos a poder explicar. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con el tape y el bendito tape del que podemos hablar, híjole, infinidad de cosas de lo que hace, de lo que no hace, pero el paciente le pegas el tape y que no se lo están viendo, lo retroalimenta, lo refuerza, yo no sé, pero el paciente le está dando un feedback constante el verlo pegado
y te refieren cambios que a lo mejor histológicamente o a lo mejor fisiológicamente no pudiéramos explicar. Sí, sí, eso es completamente cierto, ¿no? Pero, y esta parte del, digo, lo mencionas mucho en el adulto mayor, pero me parece que pasa en todos, ¿no? Yo creo que esta parte de la confianza que llegan a tener con el terapeuta es un porcentaje muy importante de la terapia. En algún momento lo he platicado con otros fisios y les decía, es que a mí me parece que pudiera llegar a ser tu capacidad de conversación hasta el 70% de la terapia. Porque cuando el paciente se siente escuchado, se siente comprendido, se siente... Y obvio, igual, no quisiera que se malinterprete, Claro, pero muchas veces es parte de lo que están buscando, ¿no? Y ya le sumas que esa confianza va a generar una mayor adherencia al, ¿cómo se llama? Al ejercicio terapéutico, al programa de agentes físicos, todo lo que vayamos a hacer, pues bueno, obviamente estamos ayudando de manera indirecta también. Igual siempre le digo a los chicos, cualquier cosa que caiga en sus manos, que sea de un área diferente, o sea, cualquier libro, folleto, lo que sea, léanlo. Porque si claro. tú logras platicar con tu paciente, el arquitecto sobre edificios, el paciente que es biólogo sobre ranas, culebras y lo que tú quieras, al que le gusta el béisbol sobre béisbol, al que le gusta el fútbol sobre fútbol, eso ayuda muchísimo a generar esa confianza. De hecho, muchas veces llega, el paciente está con cara de molesto, ¿no? Y cuando vas platicando y te va diciendo, sí, es que perdieron los Leones. Ah, sí lo vi, perdieron 8-0, no sé qué, ¿qué les pasó? Cuando se da cuenta que están en el mismo canal, ya está. Y eso ayuda a que la terapia entre más fácil, ¿no? Entonces, yo digo 70%, obviamente es un cálculo muy empírico. ¿Tú cuánto le pondrías que es el valor de la conversación con el paciente? Híjole. Acabas de tocar un tema muy importante porque la inteligencia intrapersonal te va a permitir detectar ese tipo de necesidades en tus pacientes. Te voy a contar una anécdota que esto nos pasó en la clínica. Yo platico mucho y me gusta aprender de todo lo que mis pacientes me cuentan. Y en estas pláticas yo siempre, pues me salen dudas y les pregunto y me contestan y seguimos platicando, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay muchos pacientes, por ejemplo, que me ha tocado el caso contrario. Hay pacientes que no les gusta hablar, que van a descansar a Mm, la terapia y me lo claro. dicen. Es que, Ricardo, dame el último horario, que no haya nadie más, porque yo quiero llegar, apagan sus teléfonos, ni te preguntan qué les vas a hacer, se acuestan y se duermen. Entonces, es que yo vengo a dormir, vengo a descansar. A mí estos pacientes me cuesta mucho trabajo tratarlos y me cuesta trabajo porque me fastidio. A diferencia cuando estoy con un paciente que platica y todo esto, que ahora sí, no, hombre, te llevas la terapia y ni cuenta te das. Yo sí creo que el porcentaje no lo desestimas, ¿eh? Yo creo que sí estamos hablando entre un 65, 70, 75% es lo que creas alrededor de la terapia, hasta para ser motivadores en tu paciente, hasta para ser, sobre todo en adultos mayores, por ejemplo, hay pacientitos que me da mucha risa que llegan juntos, por ejemplo, no sé, una pareja de esposos, los estamos atendiendo y cuando estás platicando con uno pues el otro no está contigo en ese Los momento, celos. ¿no? Pero te está escuchando y te está contestando desde el otro lado del consultorio, ¿no? Entonces, de repente la plática siempre se vuelve entre tres. Eso a mí se me hace algo muy bonito, se me hace algo muy padre en los pacientes y sabes que eso del servicio pues va más allá de únicamente nuestra capacidad técnica o nuestra capacidad clínica. Les damos un servicio en donde compartimos parte de nuestra personalidad, parte de nuestra transparencia, parte de nuestra ética. Todo eso se refleja en la manera en la que atendemos a nuestros pacientes. Yo por eso creo que tu estimación no se me hace nada empírica y no se me hace tampoco nada descabellada. Al final del día, hay muy buenos terapeutas, conozco muy buenos terapeutas de un carácter a lo mejor no tan ameno, que no tienen a lo mejor la cartera de pacientes que deberían de tener. Hay muy buenos vendedores en terapia, me considero uno de ellos. Hay muy buenos vendedores en terapia, que sabemos que vendemos un producto más allá de la parte técnica, vendemos una parte humana, vendemos una parte afectiva, vendemos una parte de imagen, de proyección hacia el paciente. Y eso es algo que el paciente busca. Entonces, yo creo que una de las partes que debemos desarrollar en nuestros jóvenes, sobre todo si estamos pensando orientarlos hacia adultos mayores, esto que acabas de platicar, de que sean personas que conozcan de diferentes temas, que tengan un bagaje cultural general,
no sean eruditos en muchos temas, no, pero que conozcan y tengan tema de plática para seguir platicando con adultos mayores. Tú lo has visto muy bien con tus pacientes, amigo. Muchos de ellos, su necesidad afectiva de diálogo, de convivencia, es muchas veces más alta que su necesidad física. Entonces me ha tocado muchísimos adultos mayores que me cuesta tanto trabajo darles de alta, Humberto, porque no se quieren ir. Ya no tienen nada. Y le digo, señora, ahora, ¿cómo le explico que ya no tengo nada que hacer? Y me acuerdo mucho una pacientita de mucha risa, una fractura de Coles, que con una pequeña lesión mediana. Y cuando ya trabajamos toda la cuestión de prensas y pinzas y toda esta cuestión, le íbamos a dar de alta. Y la viejita me da una risa que me decía, Ricardo, no me puedo ir. ¿Y por qué no se puede ir, señora? Es que, ¿sabes qué? En mi casa no tengo tapitas para hacer el ejercicio. Bueno, aquí le regalo tapitas. Tampoco tengo pinzas de ropa para hacerla. Aquí le doy pinzas de ropa, señora. Tampoco tengo esa plastilina que tú tienes, que no sea, aquí le voy a dar un botecito de estas. Bueno, cuando se fue la señora con todas sus cosas agarradas, me dice, oye, y no puedo venir aunque sea una vez a la semana, aunque sea solo a verles y a platicar, entiendes hacia dónde va. Claro que sí, señora. Venga una vez por semana. De hecho, venga a este horario que viene otra pacientita que vamos a trabajar también aquí en la mesa. No le va a costar nada el servicio. Usted venga, le vamos a checar. Ya sabes, como que empezamos a alejar la terapia de poco en poco y empezó una vez por semana, luego una vez cada 15 días, luego una vez al mes, hasta que finalmente ella dejó de ir. Pero lo que vamos con esto es que el adulto mayor, esa necesidad de convivencia muchas veces es parte de lo que les ofrecemos también como un servicio. Y es lo bonito del área, ¿no? La verdad es que a mí es lo que me gusta de la fisioterapia geriátrica, ¿no? El poder convivir, platicar. Me he topado con una cantidad muy grande de pacientes que te dicen, no te fastidio con mi plática. Y yo, no, yo de aquí en el chismecito estoy con... Sí, Y ahora, amigo, escuchas el trasfondo de eso que me acabas de decir. A lo mejor en su casa, ¿cuántas veces no les habrán dicho eso? sí, Ya, sí, ya, mamá, ya ya me me lo contaste eso. contaste, ya Ya, me lo... mamá, ya sabes. Entonces, imagínate Claro. el trasfondo, a lo mejor tras líneas, lo que el paciente te dijo, y no te fastidio cuando te platico. No, para nada. Hay un pacientito, por ejemplo, mira, a mí me dan miedo las motos, amigo, aquí entre nos. Y tengo un par de pacientitos que son viejitos bikers y cada vez que llegan con sus motos, porque llegan en moto, claro, no llegan juntos, son dos pacientes distintos, ¿no? Pero cada vez que llegan en sus motos, inmediatamente yo escucho la moto y salgo a verlos, porque me gustan sus motos, ¿no? Y platicando con ellos, te empiezan a platicar todas las motos como si tú también supieras de motos. Y me dice, ¿y tú manejas moto? Jamás me he subido a una moto. No la sé manejar, nunca me he subido. En algún momento quise comprar una, pero nunca me atreví. No, pues yo te enseño. No, no, gracias, digo, le agradezco mucho la oferta, pero no, no se trata de eso, no, no, no. Entonces, a lo que vas, les tratas de reforzar esas partes que también a ellos yo creo que pues ha sido una pasión para ellos de toda su vida, ¿no? Se las revalorizas. Sí, es un componente muy importante en la terapia. Y esta parte y este gusto que me nace por la fisiogeriátrica empezó por ti. Yo me acuerdo muy bien, Ah, oh, qué honor que me haces, amigo, gracias. me acuerdo muy bien en la última materia que me diste, cuando nos entregaste la calificación final, o sea, pasamos de manera individual y me dijiste, tú estarías muy bien en el área geriátrica. Y de ahí quedó la idea. Y ya pues poco a poco fue, la verdad es que dije, bueno, pediatría me llama la atención, no, no me gusta que no hablan los niños. Deportiva, sí me gusta, pero bueno, al final me gustó mucho la parte traumatológica, ortopédica y la parte geriátrica, ¿no? Que hoy en día, pues, básicamente a eso me dedico, ¿no? Entonces, Tienes un enorme ángel y una personalidad apropiada para ello, amigo. El talento te precede y tu capacidad afectiva, tu capacidad de diálogo, amigo, siempre ha sido lo que te ha caracterizado. Que he tenido el gusto de conocerte desde muy joven, desde que me tocó participar en tu proceso de formación, ha sido lo que a ti en particular, mi amigo, y te lo digo con toda honestidad, siempre te ha caracterizado y te felicito por ello. Gracias por este comentario tan agradable, amigo. Muchas gracias. no, al contrario, muchas gracias. Pues bueno, pues vamos cerrando un poquito ya el capítulo. ¿Alguna recomendación, algo que nos quisieras dejar para los adultos mayores que nos están viendo? Puede ser en cuanto a la parte terapéutica, en cuanto a la parte gerontológica también, que busquen un gerontólogo que los pueda orientar, que creo que es algo que todavía no se ha fomentado lo suficiente. Claro que sí. Pues mira, a todo el público que amablemente nos está escuchando, eh, cuidadores, familiares, personas adultas mayores, primero que nada, eh, pues
reconocer que todo el proceso del trayecto de vida tiene procesos naturales en donde la atención puede ayudarnos a evitar una vida, primero que nada, con dolor. Ninguna zona de dolor es natural, ninguna zona de dolor es normal. A todo proceso patológico, a todo proceso álgico, a todo proceso de dependencia, existen profesionales que pueden apoyar a tener una vida más independiente, una vida más íntegra y sobre todo también una vida con mayor calidad. La fisioterapia es una de estas herramientas y sepamos, por favor, también de que profesionales como el gerontólogo, como el psicogerontólogo, como el nutriólogo especializado en adultos mayores, como precisamente ese gran personaje que es el licenciado en gerontología, puede ser también una excelente adición que nos ayuda en el proceso educativo, amigo, porque la terapia es un proceso educativo. Y en el proceso educativo entramos muchos personajes. La familia cumple un papel importante y el incremento de esas redes de apoyo para los adultos mayores, van a representar también una excelente adición para una óptima y una apropiada calidad de vida. Amigo, eso sería yo creo que el consejo que les daría a todos ellos. No se acostumbren a vivir con dolor, que nunca digan, es que esto es de la edad. No, no, espérame, la edad no conlleva propiamente elementos dolorosos. Pueden ser resueltos en su mayoría. Y entonces, buenos hábitos, actividad física cotidiana, actividad física recurrente, una buena dieta, son básicamente ese secreto y esa medicina para vivir completamente independientes y funcionales. Precisamente ahorita que venía en camino, leí una frase que me acordé ahorita por lo que mencionaste, que decía, todo dolor es real, ningún dolor es normal. Y me parece que es muy aplicable. Completamente cierto, hermano, y creo firmemente en eso. Cuando de repente escuchamos el abuelito que te dice, es que bueno, ya me duele por la edad. No, espérame, la otra rodilla tiene la misma edad y no duele. Entonces podemos hacer algo para ayudarle en ese sentido. Cada una de las actividades que nosotros enfoquemos hacia ellos, yo siempre lo he sentido así. Y esto va para todos mis colegas terapeutas que estamos empezando o están iniciando el camino dentro del tratamiento gerontológico. Por favor, esta es una de las áreas, ya de por sí la fisioterapia es una de las áreas más humanas que tiene la medicina. Es una de las áreas, yo siento, más humanistas que existen dentro de todas las profesiones enfocadas al área de salud. Entonces, tengamos siempre la capacidad, la empatía, la calidez humana de que un profesional que sea muy técnico y deje a un lado lo humano, está fallando como un profesional íntegro para poder dar una atención a nuestros adultos mayores. Seamos capaces de ver en los ojos de cada paciente los ojos de nuestros padres. Ese sería yo creo que el mejor consejo que les daría a todos ellos. Bien, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Claro que sí, pues miren, en redes sociales me pueden encontrar en Instagram y me pueden encontrar en Certificación Dosage y también me pueden encontrar en Facebook como Dosage Terapéutico. Ahí estamos con mucho gusto para poderles apoyar en todo lo que seamos de ayuda. Y mi querido amigo Humberto, pues agradecerte infinitamente el espacio que me regalas, este espacio tan tuyo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, los que nos estuvieron viendo, si les gustó, recuerden darle like, compartir y comentar porque nos ayuda a seguir creciendo. Gracias.